Cuba Información. Mucho más que económica, diplomática o militar, la guerra contra Cuba ha sido y es una guerra cultural total. Esto lo comentábamos la semana anterior cuando revisábamos el artículo de Enrique Ubieta. Y esto explica la prolongación de esta guerra y el encarnizamiento. Si es que alguien tiene dudas, en estos días podrá revisar cómo está la guerra mediática contra Cuba y se dará cuenta que realmente se están utilizando todos los medios tecnológicos, llámese web, llámese radio, llámese televisión, llámense periódicos, ¿sí? Y también podremos ver cómo en esta guerra, que no es militar, sino cultural, realmente no existen leyes, ¿no? Eliades Acosta Matos, periodista del Progreso Semanal, dice que en una guerra convencional, en una guerra con armas, cuando menos hay protocolos a respetar. Uno sabe cuándo se declara la guerra, cuándo se entra en una pausa. De hecho, hay convenciones y leyes como la Convención de Ginebra que dicen hasta dónde este acto es ético, está dentro de un marco. Sin embargo, nos dice Eliades Acosta Matos, en esta guerra cultural no existe absolutamente ningún valor. Una de las cosas que más sorprende, y están aquí pues conmigo tres compañeros cubanos, una de las cosas que más sorprende es la capacidad que tiene el sistema de mentir, de repetir tantas veces una verdad hasta que esto aparezca como tal. Y yo quisiera que ustedes me comenten un poco qué se siente un poco uno cuando ves que esa máquina mediática está siempre fabricando verdades. De eso conversamos algo contigo, Mila, ahora en tus casos personales. Me gustaría que comentes lo que habías comentado hace un momento, que le decías a la gente, bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí, la verdad que es una guerra y mira, yo en realidad no he seguido mucho el tema porque es que son épocas y con el tema de Cuba esto es continuo y lo vemos durante años. Ya recuerdo yo cuando el caso aquel del preso político también Armando Valladares, las campañas que hubo y las mentiras que se decían y al final se descubrió que no era ningún inválido. Entonces hoy en día con Cuba siempre va a existir ese problema, yo creo que por pura envidia, porque no saben cómo desacreditar al sistema revolucionario y no saben cómo ver y reconocer los logros positivos que ha tenido el sistema. Pero esto es un poco, yo quisiera que me comentes eso, que lo que comentabas de tus amigos, ¿no? Que a veces cuando tú les dices cómo son las cosas, igual no te lo creen, ¿no? ¿Qué va? Es imposible. Son personas que se dedican a ver los medios de comunicación que les interesa ver y encima parece que quieren escuchar lo que les interesa oír. Y por mucho que tú le expliques o quieras un poco, no sé, ir con la verdadera razón y la verdad por las manos, pues es lo menos que les interesa escuchar. Y entonces a veces, un poco por evitar enemistades y esa serie de cosas, pues a veces cuando me preguntan, bueno, ¿qué tal por Cuba? ¿Qué sé yo, cuándo? Y yo, en algunas ocasiones, vamos, para no perder un poco las relaciones, digo, bueno, ¿qué es lo que te gustaría escuchar? Porque depende de lo que quieras escuchar, entonces te contesto. Y si no, bueno, te diré, ¿sabes con quién estarías hablando? Porque yo soy una fiel defensora de mi patria, de mi país, y mayormente los mayores perjudicados en este tipo de campaña es el pueblo cubano, y entonces yo soy parte del pueblo. Los grandes medios de comunicación en esta campaña mediática que, por ejemplo, vemos que en Europa da resultados, dice Matos, utilizan un esquema que es el que les sirvió para luchar contra el comunismo, por ejemplo, en América Latina. Ahora estábamos en la charla de... ¿Cómo se llama, Hugo, el chico cubano donde estuvimos ahora? Estamos en la charla de un periodista venezolano. Y él decía, una de las cosas que a mí me apenan, decía que siempre lo decía cuando él charlaba, es que mis padres se hayan muerto pensando que el comunismo era malo, ¿no? Lo decía, porque efectivamente
la campaña mediática que están utilizando ahora en contra de Cuba sigue el mismo proceso que se siguió, por ejemplo, para destruir Rusia. Claro. Sigue el mismo proceso que se utilizó en América Latina para que los movimientos, aunque no sean comunistas de ideología, ¿no?, los movimientos progresistas sean rechazados por la gente. Entonces, el grave problema, dice este autor Acosta Matos, es que eso en Cuba no funciona. Y siguen haciendo lo mismo y en Cuba no funciona. Y yo digo, ¿por qué es que no funciona eso en Cuba? Yo antes, ahora que hablas de funcionar o no, es la información en estos grandes medios a la población cubana. Antes estaba mirando en internet y me metí en un blog y de pronto la pregunta era, si derrotamos a Chávez, Cuba se cae. Yo me he reído, digo, a ver, si se derrocaba a la Unión Soviética, Cuba se caía. Es que el pueblo cubano, para mí, y yo orgullosísima lo digo, es de lo que no hay, de lo que no existe. Tenemos una resistencia a todo, pasamos cualquier tipo de tempestades. Y ahí estamos, y seguimos luchando por unos valores humanos, que es por la escasez que hay ahora mismo de lucha en el resto de lugares. Es un pueblo que lucha por continuar con una revolución socialista, en la cual nos beneficiamos muchísimo en muchas cosas las personas cubanas. Yo insisto que todas las sociedades tienen errores, y se ha comentado ahora en este encuentro de la Unión de Jóvenes Comunistas. Tenemos errores y no podemos seguir cayendo en los mismos. Tenemos que mirar para adelante y seguir luchando y mejorando los errores que hemos cometido. Y se ve que están ahora, vamos a movernos por van a trabajar en las cooperativas, en las tierras, quieren aprovechar y empezar a abastecerse ahí mismo en el propio país y dejar de estar dependiendo del exterior, vamos. Del exterior. Creo que ninguno de los que está aquí pretende afirmar ni remotamente que Cuba sea un paraíso, un país ideal, sino que más bien está lleno de errores. Sí. Pero creo que todos... yo, como cubana, lo que me molesta desde los medios de comunicación es esa insistencia por mentir continuamente. Por mentir en noticias y esconder la mayoría de las noticias que podrían demostrarle también al mundo. En este encuentro han habido 800 jóvenes por los cuales quieren continuar luchando por la revolución, contra unas mujeres de blanco que estamos ya cansadas de ver, que son 60 mujeres, pero a estos 800 jóvenes cubanos no los han sacado en ningún lado. Entonces, lo que nos molesta es eso. ¿Por qué se habla de la pequeña cosa cubana? Cualquier error que cometamos, que se comete en muchísimos países, pero del resto de países no se dice, solo de Cuba, y lo que queremos es animar a la gente que mire en otros medios de comunicación para que vea, por ejemplo, en este mismo congreso, las inquietudes de esta juventud cubana. Yo solo animo a ello. Lo que quisiésemos es que el mundo deje que Cuba y todos los países puedan definir, andar su camino. Sí.